Antes de comenzar, te invito a mi servidor de Discord, donde les aviso cuando estamos en vivo, link en la descripción. Además te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas en este canal, como Mushoku Tensei, la novela del slime, El héroe del escudo, Honsuki, el ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de listas del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, para que lleguemos a más personas, y ahora sí, comencemos con este video tipo podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Capítulo 245. El prodigio. Cliff fue a examinar a los pacientes, ya que es lo primero que se debe hacer. Con eso en mente, Cliff empezó a examinarlos a todos. Aunque, eso era la misma cosa que el equipo de doctores hizo primero. Revisó los síntomas de varios pacientes, y los examinó con su ojo demoníaco, preguntándole a los pacientes con síntomas moderados, y comparando sus teorías con el listado de pacientes. Eso era. Pensar que hablaríamos con alguien de la iglesia de Milis. Tosió un par de veces. Los pacientes se sorprendieron por el atuendo de Cliff, y había unos cuantos que claramente mostraban su hostilidad a él también. Había muchos aquí que tenían ese recuerdo. Respondan con la verdad, ¿dónde fue la primera molestia que sentiste en tu cuerpo? Sin más que decir, Cliff no les prestó la más mínima importancia. En una situación donde aquellos en necesidad no cooperan, si fuera yo, ya me hubiera rendido. ¿Cómo se esperaba de Cliff? Ya veo. Luego de terminar la examinación de los pacientes, Cliff llegó a entenderlo. Pero, tenía una corazonada, sentía que quizás todavía no lo entendía todo. Siento que, incluso si Cliff puede autodenominarse genio, hay cosas que no pueden ser comprendidas. En primer lugar, Cliff podía ser un cura, podía ser un médico, podía ser un investigador, pero no era un doctor. Luego, es ver el historial médico. Cliff dijo eso, y procedió a consultarlo con el equipo de doctores. ¿Cómo llevarían a cabo la examinación y qué intentarán hacer luego? Él se lo preguntó a los dos doctores de Asura respectivamente. Básicamente, intentamos usar medicina y desintoxicación mágica simultáneamente y monitorear algún cambio. Ya veo, los doctores del reino de Asura no son tan grandiosos. G. Soltó un ruido nasal. Yo y los doctores nos quedamos con la boca abierta. Pensar que Cliff es así de arrogante. Parece que él se sentía incómodo por el comportamiento de los Supar. Si pudiera ser curado, ya habría sido curado por Rudeus Worsted. Entonces Cliff Dono, ¿qué hará? Lo investigaré ahora. Las caras de los doctores se distorsionaron del enojo. Ah, doctores, conténganse solo por ahora. Si él falla, pueden criticarlo tanto como quieran. Pero estaba un poco ansioso. Creía que Cliff era confiable antes, pero ¿estará bien? Del lado opuesto, Norn, que atendía a Ruiger, lo miraba de esa manera con una cara de preocupación. Bien, Rudeus, nos vamos a otra parte. Luego que partieran los doctores, nosotros dejamos el salón. Luego de dejar el salón, Cliff se detuvo y miró los resultados. Pues bien, tengo que confirmar una cosa. Escuché esto del anciano, pero parece que ocurrió hasta ahora que los Suparts fueron golpeados con ese tipo de enfermedad. ¿Hasta ahora? ¿Qué tan viejo es el anciano? Él está por los 1000 años, o así escuché. La raza Supar seguramente tenía mucho tiempo de vida. Fueron golpeados por esta enfermedad luego de venir a este lugar. Eso significa que la fuente de la enfermedad puede yacer en esta tierra. ¿Hay posibilidades de que Hitogami lo haya esparcido aquí como un veneno? No es eso. El ojo demoníaco puede detectar ese tipo de cosas. Cliff lo dijo y empezó a ver los alrededores de la villa. Primero fueron los campos.
Él se quitó el parche de su ojo y cuidadosamente observó el crecimiento de los vegetales uno a uno. Al momento de cortar uno, observó el interior 2 veces. Incluso ahora, el tomate fue cortado en 2. A este ritmo, si se hacía conocido que los Supparts son granjeros ordinarios, quizás la sociedad los vería de forma diferente. Los humanos tienden a sentirse cercanos a aquellos que son similares a ellos. Y luego enviamos a los animales al matadero. Había pequeños trazos de sangre, pero toda la carne se tiró. Parece que los aldeanos estaban en el medio del tallado de animales cuando colapsaron, pero habría sido antihigiénico dejar la carne cruda como estaba. Así que a la orden de Sandor, ellos los desecharon de la villa. Cliff estaba diligentemente examinando los cubiertos y las tablas para cortar con su ojo de identificación. Ya veo. Rudeus. ¿Dónde está el almacén de la carne de la aldea? Déjame ver, es por aquí. No sé qué verá, pero lo llevé al almacén de comida. Una estructura abajo, allí había carne seca y carne salada. Además, grandes cantidades de vegetales preservados estaban almacenados dentro del edificio. Cliff usó su ojo de identificación allí también y examinó cada objeto de uno en uno. ¿Descubriste algo? No te impacientes, déjame examinar todo primero. Luego de dejar el almacén de comida, Cliff empezó a ver por las casas de la villa. Él entró a las casas, cocinas y baños. Sobre todo, revisó los armarios. Esto es ofensivo. Podía ser así, y ahora que miraba las casas de los Supparts, comprendió que la casa de Rickert es simple. Las otras casas estaban decoradas con flores y dibujos, sugiriendo una energía y sustento. Esta casa podía haber sido usada por niños. Desde luego, si había algún residente con síntomas moderados en la casa, entonces les pediríamos su permiso. La iglesia de Millis. Mamá, son ellos. Está bien. Cálmate, por favor. Él no nos hará daño. Luego de ver al sacerdote Cliff, algunas lanzas se alzaron en intimidación, pero eso no nos impidió ganar su permiso. Mientes. La iglesia de Millis solo vino para vernos. Mamá. Quizás ella recordó algo, debido a que su madre empezó a temblar. Viéndola, la hija abrazó a la madre que lucía como si estuviera cerca de llorar. La raza Suppart y la organización religiosa de Millis. Se siente como si todavía hubiera una brecha entre ellos. En cuanto a mí y Cliff, las persecuciones de los Supparts eran cosas del pasado. Pero hay muchas víctimas que todavía recuerdan eso en esta villa. Así que, ¿cómo preparas la comida? Cliff no leía el ambiente. Como si no le importara el miedo de la madre y la hija que temblaban de la ansiedad, él continuó con sus cuestionamientos. Responda rápido. No tenemos mucho tiempo. Hasta que respondieron. Y con eso, Cliff terminó su paseo por las casas. Pero no creo que algo en particular sucediera. Solo con eso, él pudo entrar en contacto con la cultura Suppart. Discúlpame, Cliff-senpai. Rudeus. No tienes necesidad de angustiarte, ellos no están asustados por mí. Es solo que la ropa que uso es lo que los asusta. Y si curo la enfermedad mientras visto estos ropajes, también cambiarán su forma de pensar, ¿cierto? ¿Así de simple es? O así pensé, espero que sea posible para la hija considerar eso. Espero que sea así de simple. Pues bien, vamos a lo siguiente. Mientras decía eso, Cliff empezó a mirar por varias áreas de la villa. La fuente, el pozo de agua, los almacenes alineados en el centro de la villa. Por sobre todo, él incluso estaba viendo los basureros. Cliff cuidadosamente revisó cada uno. Su expresión era seria. Buscó en el contenido de los basureros mientras aventaba la carne podrida. ¿Eso era el reflejo en su ojo de identificación?
Y cuando terminó de examinar toda la villa, estaba por completo oscuro. Regresamos a la enfermería. Y entonces, Cliff-senpai, ¿qué hay? Determiné unas cuantas cosas. Oh. Liz, tráeme mi botiquín. Cuando Cliff gritó dentro de la enfermería, Elina Liz, que estaba asistiendo, rápidamente se levantó y empezó a correr. Ella tomó una mochila grande la cual estaba en el rincón de la enfermería, y vino corriendo. Aquí tienes. Gracias, Liz. Elina Liz se veía fascinada. Probablemente porque vio a Cliff después de un largo tiempo. ¿Recomendarían al niño en mi casa? Escucha bien, Rudeus. Sé cómo funciona la enfermedad. Jo. Aunque lo diga, no soy un doctor, así que no puedo asegurarlo. Por ahora, el hecho que los Suparts fueron golpeados por esa enfermedad luego de llegar a esta tierra fue confirmada. Es por eso que traté de ver los cultivos de vegetales en esta tierra con el ojo de identificación. Oh, y entonces. No vi nada raro. No parece que algún tipo de patógeno se escondiera en la tierra o el agua. ¿Y ese tipo de cosas puede descubrirse con el ojo de identificación? Sí, al menos puedes confiar en la comida. ¿Es que el ojo que Kisirika proveyó puede asegurarlo respecto a la comida? ¿Puede que haya alguien que se enfermó luego de comer? Pero, todo arroja a una sola cosa, un delicioso tomate tiene una gran concentración de maná. No es solo un vegetal. La tierra, y también el agua, tienen una alta concentración de maná. Incluso la comida de milis, a veces, puede tener una alta concentración de maná, pero es muy poco común. Ni la tierra o el agua tienen mucho. La densidad de maná, ¿no? Si lo recuerdo bien, Aisa también lo dijo. Si preparamos el arroz en el aceite que hice, este crecerá bien. Probablemente es porque el aceite tiene una alta densidad de maná. Y... sí. Y me gustaría saber si la agricultura era popular en el continente demoníaco. Desconozco del estilo de vida de los Supar en el continente demoníaco, pero casi que no había vegetales o algo así allí. La variedad también es limitada y el equilibrio de comida era solo por carne. Ya veo. Como pensé. Cliff levantó su dedo con un golpecito y empezó a comentar todo de su hipótesis. Posiblemente, el crecimiento de los cultivos en una tierra con alta densidad de maná da cosechas con alta densidad de maná. Sin mencionar que hay una variedad de tierras. La tierra en el continente demoníaco es rica en maná, pero debido a la falta de fertilidad, solo unos cuantos cultivos crecen allí. El gran bosque también, este tipo de enfermedad no se encontraría allí, así que el lugar probablemente es especial. En primer lugar, la tierra y el agua se imbuyen con demasiado maná. Encima de esto, esta tierra es fértil y rica en nutrientes. Como resultado, los cultivos crecen aquí conteniendo una alta concentración de maná. Quizás está relacionado al por qué solo hay un tipo de monstruo aquí, pero dejemos eso para luego. Aunque, está bien, consumir cultivos ricos en maná no es un gran problema, ya que nos mantenemos viviendo sin prestarle mucha atención. Si hubiera alguna correlación, no sería extraño ver muchos casos similares como este antes. Lo que trato de decir, en realidad, es que podemos eyectar el maná que consumimos. Incluso para los Suparts, ese hecho debería seguir sin cambios. Pero ¿qué sucede si te mantienes consumiendo maná? No por 10 o 20 años. Estoy hablando de qué sucedería si te mantienes absorbiendo la alta densidad de maná por 100 o 200 años. A pesar de la plaga, hay muchos adultos que están infectados, pero muchos de los niños no están infectados. Entonces, luego de tanta explicación, Cliff giró para enfrentarme. Ciertamente, hay muchos niños que no están infectados por la plaga. Es difícil imaginarse cuántos de los Suparts son mayores de edad,
Pero no es un problema con respecto a la inmunidad, ¿es lo que está diciendo? Y por eso, ya hemos visto un caso similar antes. Un caso donde el maná que fuera tomado no podía ser sacado del cuerpo. ¿No pudiera ser sacado? Ah, es Nana Josi. Entonces, ¿es el síndrome de agotamiento? Repentinamente me llegó. Los síntomas iniciales eran resfriados y decaimiento al mismo tiempo que colapsabas. Pero, si eso era entonces Orsted podría. No, el síndrome del agotamiento es una enfermedad rara. Quizás Orsted ni siquiera sabe del nombre, mucho menos del método para curarse. Sí. Si no había sufrido de ello en uno de los bucles, entonces Orsted ni siquiera sabría de eso. También está el hecho que es difícil preguntarle a Kisirika, justo como fue por mí. Pero también hay contradicciones. No debió haber sido desde hace mucho desde cuando Ruijerd-san llegó. Ciertamente, pero él fue poseído por el real rey oscuro Vita, ¿cierto? Quizás se debe a eso. De todas formas, valdría la pena intentarlo, ¿cierto? Cliff dijo eso y sacó una caja de la bolsa. Había una variedad de papeles y materiales empaquetados estrechamente adentro. Cliff sacó algo. Era pasto seco de Sokasu. Pensé que esto ocurriría, por lo que tomé un poco. Su preparación es perfecta. Vamos a usar esto también. Cliff sacó una fruta roja del fondo de la mochila. Eso es la cosa que se volverá la fuente de la poción. Haré que el maná dentro del cuerpo sea anómala. Poción. No. Ah. Aunque se llama poción, solo funciona al punto de suministrarse a un mago que es incapaz de usar magia si bebe. ¿Estará bien si bebe eso? De acuerdo al ojo de identificación, esto va junto con el té de Sokasu desde tiempos antiguos. Mejora los efectos del té de Sokasu, y puede ser usado como té con pasteles, aunque también te embriagarás ligeramente. O eso es lo que leí. Lo que significa que no es una poción, de acuerdo al juicio de Kisirika. El único problema es, que no sé qué sucederá si los Supparts lo beben ahora. En mi opinión, esto puede curarlo. Pero también tiene un efecto secundario. Probablemente estará bien. O así lo cree, pero puede agravar la enfermedad y resultar en la muerte. No hay garantías. Bueno, no sirve pensarlo. Hay que intentarlo. Cliff dijo eso luego de un momento de duda. Y entonces, mientras se hacía la idea, se dio vuelta a la enfermería y gritó. Quiero probar una medicina con respecto a su enfermedad. ¿Hay alguien que quiera tratar de beberla? Ah, espera, Cliff Senpai. Luego de las palabras de Cliff, el interior de la enfermería todavía estaba muerto. Mirando a Cliff, mirando la ropa de Cliff, sus caras se ponían pálidas. También había quienes alejaban la mirada. Solo uno está bien. No hay garantía que sean curados después de beberlo. Con el fin de ver los efectos, no había necesidad en hacer que todos lo bebieran. Solo estaba bien. Pero nadie respondía. Entonces finalmente uno dijo. No podemos confiar en la iglesia de Milis. Cuando vi, era uno de los hombres presentes durante la reunión con los patriarcas. Parecía que sería imposible con el líder. Pero ahora, ¿qué se hará? No podemos forzarlos a beberla. La beberé. Hubo alguien que se ofreció a intentarlo. Él se levantó temblando, y nos estaba viendo con ojos filosos. Se estaba apoyando en el cuerpo de Norm. Richard-san, ¿así que despertó? Ah, sí, Nii-san, acaba de despertarse. Sin embargo, como si ahogaran su voz, las voces alrededor fueron más ruidosas. Richard-san. ¿Creerás en alguien de la iglesia de Milis? Así es.
quienes nos acusaron luego de la guerra, tú, deberías saberlo mejor que nadie. Principalmente fueron las réplicas de los más jóvenes de la raza Supar. Encima de todo, como si fueran tentados por sus réplicas, el equipo de doctores también irrumpió. Nunca había escuchado de alguien que forzara a otro a beber algo sin alguna razón. Incluso saben cómo tratar médicamente a alguien. La ansiedad de los doctores se extendió por el lugar. Incluso los Suparts, quienes estaban callados hasta ahora, empezaron a objetar. Una incomprensible medicina, la cual era suministrada por nadie más que una persona vistiendo el ropaje de la iglesia de Milis. Las personas que hablaban inquietas, las personas que exponían su enojo. Un total caos se esparció por la enfermería. ¿Quieren ser aniquilados? Con el rugido de Rickert, el silencio otra vez pasó por la enfermería. Las personas quejosas se callaron con caras tristes. Rickert, quien lo declaró, estaba tosiendo violentamente colocando su mano en la espalda de Norm. Rudeus trajo a ese hombre. Creo en Rudeus. Si tienen alguna queja, díganla después que muera. Nadie contradijo esas palabras. Era una escena que demostraba cuán influyente era el nombre de Rickert Supardia en esta villa. Pues bien, Rickert-san. Haré que bebas la medicina. Te lo digo por anticipado, pero hay la posibilidad que empeores y mueras. Está bien, ya he vivido lo suficiente. Incluso si muero, no tengo arrepentimientos. No, pero me sentiré arrepentido. Hacerle esto a toda la raza Supar, o mejor dicho, por el bien de Rickert. Mira, incluso Norm tenía una cara de G. Ambos estamos en la misma situación. Si Rickert lo beberá, entonces yo también lo beberé. Un hombre levantó su mano desde el sosiego. Un joven quien en comparación tenía menos síntomas. Para ser honesto, él podía ser un viejo en lugar de un joven. Fui salvado por Rickert en el continente demoníaco. No tendría futuro si hubiera muerto en ese entonces, así que no tengo nada que temer. Reaccionando a esas palabras, las personas empezaron a decir yo también y levantaban sus manos. Muchos lo hicieron. No podemos confiar en la iglesia de Milis. Pero Rickert es nuestro héroe. Nosotros cumpliremos con lo que este héroe ha decidido. Al final, el patriarca también levantó su mano. Y luego lo dijo con un tono calmado. Personas de la raza humana, me disculpo por nuestra actitud, de nuestras palabras a ustedes. Por favor, salven a esta villa. Sí, déjenoslo a nosotros. En respuesta a esas últimas palabras, Cliff asistió fuertemente. Luego de beber el té de Sokasu con la fruta roja, Rickert y el resto durmieron. Ya al final, su condición no empeoró de pronto, y no murieron inmediatamente luego de beberlo. Los resultados serían claros mañana. No creo que todo fuera solucionado con solo el té de Sokasu. Pero espero que mejoren un poco. A pesar de pensarlo, el día está por terminar, así que decido dormir. Me quedaré otra vez en la casa de Rickert. Por alguna razón, mis pies naturalmente fueron a ese lugar. No teníamos el permiso de Rickert, pero igual nos tomamos la libertad. Norm quería quedarse al lado de Rickert, pero no había nada que ella pudiera hacer ya que estaba dormido, por lo que vino conmigo a la casa. En realidad, Norm y yo nos sentamos cerca de la chimenea. El sonido de las chispas de las llamas de la madera quemándose podía escucharse. El sonido del hervor del estofado en la cazuela sobre la chimenea también podía escucharse. En cuanto al número total de sonidos, había solo 2. Dentro de la cazuela, había vegetales y carne que trajeron el equipo de doctores. A pesar que Cliff me dijo que probablemente estaba bien, todavía no podía comer la comida de la villa sin pensar que esa podía ser la causa de la plaga. Nii-san, Rickert-san se curará, ¿cierto?
Norm murmuró. Ella está ansiosa. Incluso yo. Sí, él se curará. ¿En serio? Lo más que sé es, siempre que Cliff declara que hará algo, siempre lo cumple. Es por eso que, mañana puede ser imposible, pero algún día lo curará. ¿Richardson incluso vivirá así hasta entonces? Está bien. Puede que ya lo hayas escuchado, pero Richard fue rodeado por 1000 soldados durante la campaña de la Plaza y regresó con vida. Él no morirá en un lugar como este. No tengo más elección que decirlo ahora. Estoy nerviosa. Norm dijo eso y dobló sus piernas para esconder su cara. Esta atmósfera es sombría. Todavía queda algo de tiempo antes que el estofado se haya cocinado. Comeremos y luego de eso nos iremos a dormir por hoy. Espero que al menos la comida se procese bien, así podremos dormir profundamente. Oh cierto, Norm, ¿también irás a la escuela? Escuchando eso, Norm medio levantó su cabeza. Ya me gradué de la escuela. Esto, como debería decirlo, bueno, perdona por no ir a verte. Así que ya se graduó. ¿Por qué no le dijo a nadie? Pero, ahora que lo pienso, tiene sentido. Seguro que fue durante el tiempo de parto de Sylvie. G. Incluso habría estado bien decirle a Roxy y a los otros. No, bueno, ella se habría avergonzado si lo hubiera dicho esa vez. No importa, no te apures por no ir a verme. No, pero, fue la graduación de Norm. Desperdiciar un evento tan importante es. Me pregunto qué habría dicho Paul desde el cielo. No es como que fuera un estudiante de élite ni nada. Pero fuiste la presidenta del consejo estudiantil, diste 1 o 2 discursos, ¿cierto? Claro, hicimos un discurso de graduación. Pero metí la pata, y casi me caigo de las escaleras, fue horrible. Me lo puedo imaginar. La figura de una persona metiendo la pata en medio del discurso. Perder la base mientras bajas de las escaleras de alguna manera no es lo mismo que caer. Desearía haberlo podido ver. Norm tenía una cara de vergüenza, pero yo incluso lo habría grabado en video. Lo que me recuerda, antes de que te graduaras hablamos de hacer algún tipo de fiesta, ¿cierto? ¿Qué hicieron al final? ¿No tuviste un duelo con varias personas durante la graduación de Cliff Senpai? Solo lo imitamos y celebramos un torneo de artes marciales. Torneo de artes marciales. Suena interesante. ¿Pero no es peligroso? El peligro fue limitado como se pudo. Las reglas eran no matar a nadie. La escuela contrató a varios curanderos clase santa que estaban listos para lo que fuera, y los maestros también prepararon muchos pergaminos de curación. Sobre todo, los participantes hicieron un juramento escrito. Es por eso que hubo algunos heridos, pero 0 muertes. Increíble. Si es al nivel de los graduados de la Universidad Mágica, entonces habría muchos que pudieran mutuamente asesinarse con un alto poder mágico. Con un torneo así, no hubo ninguna muerte. Podía ser debido a la suerte, pero mayormente se debía al sistema bien preparado. También quiero verlo. Pienso que fue más un deporte para los ojos. Pero un torneo literalmente hace que se te acelere tu corazón. Durante mi vida anterior como un hikikomori, participé en varios torneos de juegos online. Por desgracia, no tuve ningún logro que resaltar. Pero con solo ver la escena es suficiente. ¿Y prepararon algún tipo de trofeo? Ella dijo eso e hizo un mal gesto. Todos en el consejo estudiantil contribuyeron con dinero. Un certificado de honor, flores, y un báculo mágico fueron preparados. Un certificado de honor, flores, y un báculo mágico. Bueno, así era.
Supuse que no tenían mucho presupuesto, así que fue posible con un gran esfuerzo. Aunque, al momento que Remy vio un gran número de hombres participantes, ella propuso: el ganador recibirá un beso apasionado de la presidenta Norn. ¿Qué? Se emocionaron, hubo ambas personas que participaron y quienes no. Un torneo donde recibas un beso de Norn. Eso sí que no estaba bien. Va más allá de lo maligno, inexcusable. Si hubiera estado allí, habría de ir aplastando a todos mientras usaba una máscara. No, aplastarlos sería imprudente. Entonces, ¿verdad? En la mejilla. En la mejilla, ¿verdad? Me pregunto si estuvo a salvo. Pero Norn había enterrado su brillosa cara roja en sus rodillas y refunfuñando con un U. ¿Estaba fuera de los estándares de Norn? Luego de un rato, ella cayó de lado como un libro. El que ganó dijo que nunca lo olvidaría, pero yo ya quería olvidarme de él. Ya veo, ¿cómo se llamaba ese chico? Si es posible, dime su dirección y número de teléfono, y quizás, un misterioso mago enmascarado aparezca para eliminar sus recuerdos, y tal vez a él de la faz de esta tierra. ¿Teléfono? Nada. Norn levantó su cuerpo y se colocó en el suelo. Sin sentarse mientras sostenía sus rodillas, pero sentada con sus piernas formando una W. De cualquier manera, tal parece que ese torneo fue un gran éxito. Me pregunto si fue así. No sé si hice un buen trabajo, pero ciertamente hubo muchas dificultades. Siento que solo debo meditarlo. Puedes llamar a eso un gran éxito. Que me alegra. Sí. Norn se sonrojó un poco y luego asintió. Ella ya no tenía esa cara sombría. Pues bien, las patatas casi están cocidas. ¿También quieres comer? Gracias por la comida. Serví el estofado de patatas en un tazón y se lo di a Norn. Norn vio el contenido, pero luego de un rato murmuró unas cuantas palabras. Nielsen. Muchas gracias. Yo también me serví. No había comido nada en todo el día. Tenía tanta hambre que podría morir. Pero esto no está delicioso. Bueno, perdona por eso. Al siguiente día. Junto con Norn, fui hacia la enfermería mientras el sol salía. El bienestar de Rickard fue la única cosa en nuestra mente. Por ahora, fuimos capaces de dormir bien gracias al desagradable estofado de patatas. Incluso si servía sin ninguna finalidad, debería garantizar la resistencia a trabajar. Mientras resolvía hasta ese punto, abría la puerta de la enfermería. La escena que llegó a nosotros era estrépita. En el interior de la enfermería, que hasta ayer era como un velorio, fluía una gran vivacidad. No, vivacidad sería demasiado. No tenía tanto poder. Pero, al menos las caras de los demás se veían mejor si las comparabas a lo de ayer. Rudeus Dono. Los doctores corrieron hacia mí, luego de ver mi figura. Por favor, écheles un vistazo. La medicina que preparó ha funcionado. ¿Funciona? ¿El té de Socasu funciona? Anoche, los que bebieron esa medicina de agua de pronto experimentaron evacuaciones intestinales. Cuando eran llevados por la enfermera al baño, todos excretaron luces azules. Y tras eso, rápidamente empezaron a mejorar. Los que en verdad estaban enfermos todavía no se recuperan, pero si se les da un poco más de tiempo, definitivamente se recuperarán. Pensar que escucharía tal buena noticia apenas al comenzar la mañana. Pero espera, ¿luces azules en eso? Ahora estamos ajustando el agua medicinal y se las entregamos a todos. Bueno, era absurdo que dudáramos de él.
Definitivamente puedo decir con confianza que Cliff Grimore es la persona que eliminó la maldición. Disculpe, no podemos seguir perdiendo el tiempo. Todavía tenemos deberes que cumplir. El doctor dijo todo eso y regresó deprisa con los pacientes. Rudeus. Cuando llegué, una gran silueta estaba enfrente de mí. Un hombre con ropa blanca y un casco negro. Ah, Orsted-sama. ¿Viste los residuos? Todavía no. Mientras decía eso, Orsted se recostó un poco. Cerré mis ojos, y él murmuró. Esos son los restos del Rey Oscuro Vita. Rey Oscuro Vita. Al momento de escuchar esas palabras, por mi mente repentinamente pasaron raras ideas. Quizás. Solo quizás. ¿La plaga no era el síndrome de agotamiento? El Rey Oscuro Vita. Ese rey que contribuyó con su cuerpo dividido dentro de la villa. Y que mantuvo la progresión de la plaga. Pero, tal vez, pensemos esto un poco. ¿Qué tal si Vita ya había curado la plaga? ¿Qué tal si sus partes divididas estaban haciendo que la condición física de los aldeanos empeorara? Y luego, cuando estaba a punto de morir, mientras recolectaba lo último de su poder, le dio esa orden a sus partes divididas. Y entonces, solo quedaba remover las partes de Vita. Las partes que fueron ocultas en los intestinos, y fueron desintegradas por la fruta roja y el té de Sokasu, y fueron limpiados. ¿Lo que significa? No es más que una mera especulación. Es justo como dijiste, nos esforzamos un poco más. ¿Cierto? Bueno, está bien. Por ahora, ya pasó la tormenta. Completamos con la derrota del Rey Oscuro Vita. Sigamos con ese pensamiento. ¿Dónde está Cliff Senpai? Él estuvo cuidando de los pacientes, pero se quedó dormido luego del amanecer. Él ahora está en una casa vacía con el Inalice Dragón Road. Ya veo. Él trabajó duro. Dejemos que duerma. Ya que empezará con las preparaciones para un segundo hijo con el Inalice luego que despierte. Justo ahora, Richard Supardia también acaba de despertar. ¿En serio? Sí. Ve a verlo. Con su permiso. Me incliné y me dirigí dentro de la enfermería. Fui directo al lugar donde Richard estaba durmiendo la noche pasada. Richard estaba allí. Estando en la cama, con una buena complexión, él estaba comiendo. Richardson. Al momento que llegamos a la casa de Richard, Norn inmediatamente corrió a él y lo abrazó por su abdomen. Me alegra tanto. Norn empezó a llorar. Eres una bebé llorona, Norn. Con una cara de preocupación, Richard abrió su boca, puso el tazón de comida a un lado, y acarició la cabeza de Norn. No dije nada por un rato mientras vi la escena. Por alguna razón, empecé a sentir que también lloraría. Rudeus. Luego de un rato, Richard levantó su cabeza. Richardson. ¿Ahora estás bien? Sí, todavía no puedo andar con mi lanza, pero no hay problema. Ya veo. Me alegro, me alegro. No me burlo de Norn, es solo que el sentimiento sale de mí. Otra vez estoy en deuda contigo. No digamos esas cosas entre nosotros. Sin mencionar que, todavía no te recuperas aún. Por favor, no seas imprudente. Sí. Mientras empezaba a hablar con Roger, Norn se movió fuera del camino mientras refunfuñaba. Y empezó a sollozar incontrolablemente mientras escondía su cara en sus manos. Sin embargo, déjame decirte esto primero, Rudeus. ¿Qué pasa? Con esa cara seria, pequeñas cantidades de intranquilidad podían sentirse.
¿Todavía queda algo? ¿Él me dirá una verdad sorprendente, en este momento? Mientras pensaba eso y me ponía en guardia, Rickard dijo eso. Luego de completar mi recuperación, me convertiré en tu fuerza. Me pregunto qué es este sentimiento que está en mi pecho. Rickard nuevamente se volvió mi compañero. ¿Este era el sentimiento de exaltación respecto a esa verdad? Estoy feliz. Feliz. Sí, estaré a tu cuidado. Tragué algo que estaba fluyendo dentro de mi garganta, mientras limpiaba las lágrimas en mis ojos, y le di la mano. Yo soy quien debería decir eso, llevémonos bien. La mano de Richard era cálida y fuerte. Capítulo 246. La capital. Una casa en silencio. En el hundido hogar al centro de la casa había una olla borboteante. Frente a mí estaba un hombre de cabello verde. Era Richard. Estaba sentado frente a él, con el hogar frente a mí. No había conversación, solo silencio entre Richard y yo. No había nada que decir. No, sería mejor decir que no había oportunidad de hablar. Toda mi atención estaba dirigida por completo en lo que había frente a mí ahora. Fallar no estaba permitido. Mi mirada apuntaba directamente al frente, esperaba que el momento llegara. Y así el momento llegó. Cuidadosamente estiré mi mano y saqué la olla del fuego. Pero, no había terminado. No tenía que apresurarme. Y así por casi 10 minutos, dejé de moverme. Luego de esos 10 minutos, finalmente levanté la voz. Richard-san, ¿estás listo? Sí, no me importa. En cuanto recibí estas palabras, recogí lo que estaba a mi lado. Era completamente blanco, con una superficie arenosa y una apariencia cercana a la de un huevo. No cercana, era un huevo de gallina. Tras romper el huevo y ponerlo en el tazón, revolví el huevo con los palillos. Estaba completando esta serie de eventos como si fuera algo natural. Como si los conociera desde el momento en que nací. El alma de un niño de 3 años es la misma que una de 100. Una vez que aprendes a montar una bicicleta, no importa cuántos años pasen, nunca lo olvidas. Es lo mismo que eso. No, yo ni siquiera debería haber podido aprender esto. Desde el momento en que nací, tengo esta información. En otras palabras, era instinto. El huevo estaba ahora batido. Repetí la acción una vez más. Había 2 huevos en el tazón. Dejé eso como estaba y alcancé la tapa. Muy bien. Quité la tapa y tras ver el interior, asentí. El humeante arroz blanco sonaba a hervido. El humo ininterrumpido del arroz estaba esparciéndose por el cuarto. El interior de mi boca empezaba a volverse agua y tragué saliva intencionalmente. Estaba sobrecogido por la urgencia de llevar el arroz a mi boca, pero soporté y mezclé el arroz. Tomé los tazones y los llené con fresco arroz. Estaban llenos, no demasiado, pero tampoco muy poco. Entonces, con los palillos abrí un agujero en el centro del arroz. Dentro del agujero puse los huevos que había revuelto antes. Y manché el pálido arroz de un reluciente dorado. Pero no era todo. De aquí en adelante, el momento que tanto estaba esperando desde el momento en que llegué a este mundo y que había sido mi mayor deseo. Tomé la pequeña botella a mi lado. Mientras lentamente exprimía su interior por el pequeño agujero, lo regué en el arroz dorado. Lo que salió de ahí fue un líquido negro. Un licor de tono oscuro como veneno a primera vista. Era salsa de soya. La puse solo una vez. 2 también está bien, pero por ahora, solo una. Con solo eso, lo alto del arroz dorado ahora estaba teñido de negro. Igual que la tinta de un pudín, hizo que mi estómago gruñera. Mantén la calma, lo comerás pronto. Fue por este propósito que superé las 4 pruebas. También, de aquí en más, será posible comer esto cuando quiera. Sin embargo, la primera vez es un momento muy importante que debe ser celebrado.
Aquí vamos. Sí. Pasé uno a Richard. Luego de tomar el tazón, esperó por mí. Yo inmediatamente repetí el proceso e hice otro. Y así, gracias por la comida, comamos. Con las manos juntas, hicimos una reverencia. Tazón a la izquierda, palillos a la derecha. Abrí bien la boca para el primer bocado. Este es el sabor. Es perfecto. No es el mejor, pero este es el sabor que he estado buscando por tanto tiempo. Morder, masticar, tragar. Un bocado, 2 bocados, 3 bocados. Silenciosamente, comiendo, masticando y tragando, ocasionalmente tosiendo mientras me ahogo en arroz. No hice nada salvo seguir comiendo. Eso fue todo un festín. Antes de darme cuenta, mi tazón estaba vacío. Mi tiempo de felicidad había acabado en un instante. Estaba satisfecho tras comer, pero también sentía que algo faltaba. Antes de darme cuenta, miré al hombre frente a mí. Richard estaba comiendo en silencio. Él no es usualmente un hombre que hable mientras come, pero hoy parece más callado de lo usual. No, hoy solo somos Richard y yo. Dado que no he hablado, no hay conversación. Aunque el paso al que come no es del todo rápido. Parece como si no hubiera comido todavía ni siquiera la mitad de su porción. No, yo simplemente fui demasiado rápido. Nielsen. Va a. Mientras pensaba en eso, Norm se había sentado a nuestro lado antes de que me diera cuenta. Norm, ¿cuándo llegaste? ¿Qué preguntas son esas? Acabo de llegar, traté de hablarte mientras comías, pero... Así que llegó mientras comía. ¿Qué están comiendo? Algo bueno. ¿Quieres un poco también? Entonces, imagino que sí. Norm asintió mientras daba una mirada a Richard. Yo inmediatamente serví un tazón de arroz. Romper el huevo, batirlo y añadir la salsa. El proceso entero tomó unos 10 segundos, pero el sabor no era ni un poco diferente. Es la técnica de un artesano. Come tanto como quieras. ¿Qué es esto? Es mi comida favorita. Gracias por la comida. Norm tomó el tazón que le tendí y empezó a comerlo lentamente. Esperé. Esperé mientras comían. Me senté y esperé. ¿Todavía no terminan? Apúrense. Quiero escuchar sus opiniones. Aunque no hay necesidad de ello, pero aún así quiero saber. Y mientras mis pensamientos se aceleraban, Richard terminó de comer. ¿Así que esto es de lo que hablabas en el viaje? Sí. ¿Qué piensas? Delicioso. Sus impresiones fueron una sola palabra, pero estaba satisfecho. Mi compañero y yo, fuimos finalmente capaces de comer lo que había estado buscando hace tanto tiempo en ese nostálgico viaje. Estaba satisfecho. Solo lamento que Eris no esté aquí. Gracias por la comida. Así Norm terminó también de comer. Y ella acababa de empezar. Eso fue rápido. ¿Qué piensas, Norm? Esto es de lo que hablaba en casa. Fue delicioso. No sabe a nada que haya probado antes. ¿Es por este sazonador? Sí, es salsa de soya, un sazonador muy versátil. Es delicioso con todo a lo que se lo pongas. Norm parecía estar fuertemente impresionada. Hagámoslo en casa para que lo comas. Hoy es un aniversario. El aniversario del primer tazón de arroz con huevo probado en este mundo. Es solo que comer un huevo crudo puede dañarte el estómago, así que necesitas usar magia de desintoxicación. Si se necesita desintoxicación, entonces no hagas que alguien que se recupera de una enfermedad lo coma. La hice enojar en el aniversario. 2 días después, la raza Supar seguía firmemente su camino hacia la completa recuperación.
Aunque todavía hay quienes están todavía en cama, aquellos con síntomas moderados empezaron a volver a sus vidas normales. Yo mismo me dediqué a construir un cuarto oscuro para hacer crecer la hierba socaso en la esquina de la villa. Aún no sabemos si la causa de la plaga fue la alta densidad de mana en el suelo o el rey oscuro Vita. Pero si volvemos a encontrar los mismos síntomas, teniendo esto, los resultados diferirán grandemente. Aunque si la causa fue el rey oscuro Vita, entonces la misma enfermedad no debería aparecer de nuevo. Si fue el suelo, entonces la raza Supar necesitará cambiar su residencia. Deberían moverse a un lugar menos profundo del bosque, o al menos, conseguir los vegetales de la villa cercana. Cualquiera de las dos funciona. En cualquier caso, todavía será necesario el permiso del país. Me gustaría hacer que se movieran al reino Asura, pero había muchas dudas y temores entre los Supar. Parece ser que les disgusta dejar un lugar en el que han vivido por tanto tiempo. Además, la influencia de la iglesia de Milis en el reino de Asura es bastante grande. Cliff estaba más bien relajado ante la raza Supar, pero las raíces del miedo en la iglesia Milis son profundas. Y así, para negociar con el reino Vieiril, decidí dirigirme hacia la capital. Los objetivos son dos. Conseguir que se acepte a la raza Supar y sobre eso, disolver la fuerza de subyugación. La raza Supar después de todo es bastante franca y aunque son bastante excluyentes debido a su continua persecución, son buenas personas. El reino Vieiril puede mostrar desaprobación al principio, pero hay muchas maneras de hacerlos cambiar de opinión. La más rápida de ellas es conseguir que visiten la villa. Si de hecho llegaran a ver a las un tanto tristes personas y a los sonrientes niños, sabrán que es un lugar seguro, o es lo que me gustaría que pensaran, pero ya veremos. El reino Vieiril puede ver los niños y pensar, incluso están criando niños aquí, apresúrense y desháganse de ellos. Igual que con las cucarachas. Pero si eso pasa, recomendaría a la raza Supar emigrar. Si viven en el reino Asura, le deberé otro favor a Ariel, pero si se reduce a eso, simplemente le pagaré con mi cuerpo. Aunque pienso que estará bien. Los niños Supar son algo lindo de mirar. Ver a tales niños jugar con una pelota de cuero, me gustaría pensar que el reino Vieiril está lleno nada más de personas que sonreirían ante esa imagen. Y así, me dirigiré a la capital. Sí. Cliff cuidará el progreso de los enfermos, y el Inalice lo acompañará también. Norn continuará como enfermera de Ruiker. ¿Qué hay de usted, Orsted-sama? Me quedaré aquí. Cliff Grimore está investigando la plaga actualmente. Podríamos ser capaces de curarla la próxima vez. En cuanto Orsted dijo eso, regresó el balón que volaba hacia él con un bon. Fue en un instante. No pude ni siquiera ver el movimiento de sus manos. Pero el balón voló gentilmente en un arco y aterrizó justo en las manos del niño. Para las negociaciones no es necesario que yo vaya. Por supuesto. No importa cuánto de su maldición selle ese casco. Con otro bon el balón fue golpeado de nuevo. No es como si la maldición desapareciera por completo. Sí. El balón regresó otra vez. Pero si llegara a darse el caso, confiaré en su aparición. Incluso la maldición servirá, ya que si lo ven se llevarán un gran susto. Está bien. Otro bon. ¿Deberíamos hacerlos parar? No importaba en qué dirección volara la pelota, los niños Supar continuaban enviando el balón en dirección a Orsted. La mirada en sus ojos, más que hostilidad, era de curiosidad. Hay un tipo raro ahí, ¿qué tal si le aventamos la pelota? Algo así. Si no fuera por el casco, en lugar de un balón podrían aventarle piedras, pero dado que el balón sigue aterrizando en sus manos, es de algún modo gracioso. No hay problema. Este nivel ni siquiera cuenta como un ataque. Ah. Es así. Me pregunto si Orsted estaba divirtiéndose. No podía ver su expresión bajo el casco, pero no estaba de mal humor. ¿Es divertido? No está mal.
Está bien en tanto no esté mal. Entonces partiré. Sí. En cuanto Orsted dijo eso, dejé el área. Sandor y Doga estaban esperándome en el círculo mágico de teletransporte. Mientras yo iba a la capital, Sandor iría a la segunda ciudad a encontrarse con el informante. Los destinos eran diferentes, pero decidimos que separarnos sería mejor por cuestiones de eficiencia. Estaba llevando a Doga como un escolta. Sentí que no sería de mucha ayuda, pero es mejor que no tenerlo. Bobs. En el camino casi choco con Ruiter. Mientras se sostenía del hombro de Norn, caminaba vertiginosamente. Richard-san, ¿está bien que camines? Solo un poco. Aunque Richard dijo eso, cuando vi la cara consternada de Norn, supe que no era el caso. Partiré por un tiempo para negociar con el reino Vieiri. Puede que traiga conmigo a algunos soldados del país. Si eso pasa, por favor trata de darles la bienvenida con lo mejor de tus habilidades. Entiendo. Le diré al jefe. En cuanto Richard dijo eso, vi a Orsted, presionado contra el muro, continuamente respondiendo al balón que le arrojaban los niños. Parecía que le hicieran bullying a primera vista, pero por alguna razón era una imagen agradable. Cada vez que Orsted ocurrentemente devolvía el balón, los niños reían. Él es muy diferente de cómo parece, ¿eh? ¿Verdad? Mientras decía eso con una mueca, partí. Me dirigía al reino Vieiril vía formación mágica. Por supuesto, chequeé el litógrafo de comunicación cuando me detuve en la oficina. El grupo de Sanova no había encontrado problemas significativos. Aisa y los mercenarios tampoco tenían problemas. El grupo de Sylphie todavía no había hecho contacto. Considerando la distancia de las formaciones mágicas de teletransporte, es bastante justo decir que no se puede evitar. En cuanto al grupo de Roxy, había poco movimiento. Parece ser que cuando llegaron a la isla de los ogros, el dios ogro había partido ya. No sabemos la localización del dios ogro, pero la gente de la isla de los ogros estaba preparándose para una batalla. Esa fue la información que estaba circulando alrededor. También, Eris estaba dirigiéndose aquí. Ella quería ver a Richard. Aún así, hubiera deseado que se contuviera un poco más. También despaché información de que la raza Supar se estaba recuperando. Siento que hice un gran problema de un incidente que se resolvió en apenas un par de días, pero supongo que no podía evitarse. Luego de terminar todo eso, me equipé una vez más con el anillo de disfraz, y salté al círculo mágico de teletransporte que conectaba con la capital del reino Vieiri. Sanova había instalado el círculo de teletransportación en una villa abandonada en el interior del bosque, a un día de distancia de la capital. Maestro, lo he estado esperando. En el momento en que llegué, Sanova bajó la cabeza. Julie y Ginger también estaban con él. ¿Estabas esperándome? Sí. Desde el momento en que escuché que venía. ¡Qué sujeto tan leal! Pero esto funciona perfectamente. Aquí no hay oyentes de quien preocuparnos y puedo dar mi reporte. Veamos. Escucho entonces. Aunque dije eso, no es nada de mayor importancia. Y con este prefacio, Sanova me contó de todos sus movimientos hasta ahora. Primero, luego de encontrar una posada, colocó el círculo mágico de teletransporte en este bosque. Luego de eso recolectó información en la capital. Fue entonces que obtuvo la información de que el país reúne una fuerza de subyugación. Fue entonces cuando entregó su primer reporte en el litógrafo de comunicación. La parte que leí. Luego de eso, obtuvo información de que el dios del norte estaría participando en la fuerza de subyugación. Mientras todavía buscaba información de Hisu, buscó también al dios del norte. Entonces llegamos a la situación actual. Así que básicamente, ¿no sabemos nada todavía? Lo lamento muchísimo. Cuando escuché que el dios del norte Calman III se presentó, pensé que podríamos encontrarlo rápidamente, pero fue considerablemente. No, no hay necesidad de disculparse.
Acabamos de entrar al reino Vieiril, así que no hemos estado aquí por mucho tiempo. Entrar a la ciudad, colocar el círculo mágico, iniciar las acciones. Todo se consiguió en casi 7 días. Obtener estos resultados es más bien rápido. Trabajemos duro de aquí en adelante. Sí. El dios del norte, G. Si él realmente está participando en la fuerza de subyugación, debo convencerlos de no hacerlo bajo cualquier circunstancia. Pero no ser capaz de encontrar a alguien que resalta tanto me hace pensar que alguien se está moviendo en las sombras. Quizá el dios del norte ya se ha convertido en aliado de Jisoo. Quizá Jisoo, luego de oír que Vita había sido vencido y que su plan había fallado, vio que tenía muchas desventajas y decidió retirarse con el dios del norte. También estaba la posibilidad de que Vita fuera una mera distracción, ha sido vencido demasiado fácilmente. También es posible que la información de Vita no haya llegado a Jisoo todavía, pero eso puede ser un poco optimista. Si ese es el caso, al menos fui capaz de hacer a Rickert un camarada. Solo eso hizo que mi visita al reino Vieiril valiera de algo. Entonces, maestro, ¿deberíamos partir? Lo guiaré a la capital. Sí, por favor. En cualquier caso, lo que debo hacer no cambia. Mientras pensaba en eso, me dirigí hacia la capital del reino Vieiril. La capital del reino Vieiril fue algo similar a la del reino Sidón. Estando en el continente central, tiene la atmósfera de un estado de tamaño pequeño a medio. Este país, rico en bosques, usa la madera como principal material de construcción. También había muchos árboles en la ciudad. Quizá por eso, exuda una atmósfera única. Puede que sea también porque llegué por la noche. En este país, cuando llega la noche, se encienden muchas hogueras en las calles. Los carruajes de caballos están prohibidos por la noche. Fuera de eso, nada es muy diferente. Cerca de la entrada están las posadas y los vendedores ambulantes. Conforme uno se acerca al centro de la ciudad, los lugareños y las casas de los nobles se vuelven más extravagantes, y en el centro de todo estaba el castillo. El castillo estaba construido en la intersección de 2 ríos. Igual que el castillo nocturno de Tsunomata. Su localización estaba en una posición similar a la del fuerte Caron en Sidón. En lo alto, detrás del castillo estaban los barrios bajos. Pese a que dije barrios bajos, no es como si las personas ahí lucieran especialmente pobres. Está arreglado como uno de esos pueblos que puedes encontrar donde sea. Bueno, entonces, tengo que conocer al rey ahora. Pero, me pregunto si podremos obtener una audiencia, la influencia de la reina Ariel puede no llegar tan lejos. En el cuarto de la posada, pensé en esto junto a Sanova. El lugar en el que Sanova se estaba quedando no era una posada para aventureros, sino un lujoso hotel para nobles en la ciudad. Él es en efecto un hombre de mundo. O debería decir, que sobresale con un poco de moderación. Aunque no sobresale tanto como lo hago yo. ¿Qué tal si me infiltro entre las fuerzas de subyugación? El rey probablemente acceda a vernos cuando nos alistemos. Entonces, podré acercarme, incluso si es por la fuerza, y entonces seguramente obtendremos la audiencia. Eso sería demasiado lento. Luego de que las preparaciones del país estén completas al punto de decir, empiecen, podrían rechazar nuestras protestas. Había un orden para las cosas. Reunir personas, comida y entonces las armas. Una vez que han alcanzado el punto de salida, es bastante posible que las palabras, por favor, esperen, no los detengan. En este tipo de eventos el país tiene que pensar en su propio honor, sería difícil para ellos detenerse. Podría ser más lento en este punto, pero antes de que las preparaciones estén completas, debemos explicar que no hay necesidad de atacar a la raza Supar. Les enseñaremos sobre la existencia de la raza Supar durante la fase de preparación, y haremos que confirmen que son seguros, así la fuerza de subyugación puede regresar a cazar lobos invisibles. Sería bueno tener un porcentaje de los costos.
Ørsted debería ser capaz de proveerlos en cierta cantidad. Es por eso que, antes de que la fuerza de subyugación salga, quiero encontrarme con el rey tan pronto sea posible. Con eso en mente, empezamos a pensar en un modo. Por ahora, aproximémonos directamente desde el frente. Puede que sobresalgamos, pero si me introduzco como subordinado del dios dragón bajo las órdenes del reino Asura, y si llega el caso, uso el nombre de Perugius entonces, y si ni siquiera eso funciona, podemos intentar de nuevo pensar en una diferente forma de acercarnos. Y así, no llegando a nada mejor, decidimos buscar una audiencia. Al siguiente día, luego de terminar el desayuno, decidí darle una mirada al castillo. Así que el castillo era similar al de Sirón después de todo. Tanto en tamaño como en atmósfera, pero difiere en la enorme cantidad de secciones de madera. No, Sanova dijo que serían iguales en cuanto a debilidad ante el fuego. Debe haber una puerta de peaje. Espero que el nombre de la reina Ariel sea suficiente para garantizarnos una audiencia. Aunque este lugar no tiene ninguna relación con el reino Asura, así que seguir los procedimientos apropiados será difícil. ¿Entramos? Entramos. Conocer al rey de un país es sorprendentemente difícil. En todas mis audiencias hasta ahora me he saltado el procedimiento usual. Normalmente, usaría a la nobleza del país y a sus conexiones para hacer el pedido. Preparar ropa y un carruaje, así como certificados de identidad, y sobre todo eso, presentarme a través de un oficial civil en el castillo. Luego de confirmar que yo era alguien de confianza, y ajustar mi tiempo acorde a la agenda del rey, finalmente se nos concedería una audiencia. Ese sería normalmente el flujo esperado. Así que es difícil sin ninguna conexión después de todo. Sin embargo, a pesar de los contratiempos, definitivamente no es imposible. Incluso si alguien llega abruptamente, si son importantes, y desean conocer al rey, entonces es posible que haya una audiencia. Incluso así, si sobresalimos demasiado, nuestros objetivos de encontrar a Jesús pueden verse limitados. Aunque él podría habernos encontrado hace tiempo. Así que Sanova, hay muchos rumores respecto a nosotros trabajando juntos, así que, de aquí en más, seremos solo Doga y yo. Estupendo. Oraré por su buena fortuna. Me separé de Sanova en un lugar concurrido, y junto a Doga, frente al río, nos dirigimos a algún lugar con abundantes guardias reales. Todavía era temprano por la mañana y los soldados estaban claramente ocupados. Ir de la nada a pedir una audiencia, seguro me haría ver sospechoso, aunque me aseguré de que mi apariencia fuera la de un noble. Pero en este país sin embajada, no sabía qué clase de ropa era la correcta. ¿Este lugar no está repleto de soldados? Parece haber algo así como una recepción. Discúlpeme, ¿podría ayudarme? ¿Qué quiere? El recepcionista era un hombre con un respetable bigote. Su ropa parecía la de un civil y ciertamente no parecía un soldado. Imagino que debería hacerle un cumplido respecto a sus ropas primero. No, debería hablar de negocios dado que es la razón por la que vine aquí. Me gustaría solicitar una audiencia con el rey. ¿Cuándo? Hoy, tan pronto como sea posible. Aunque dije eso, no pensé que luciera sospechoso. Bueno, no tengo nada que perder. Si no está bien, entonces solo tengo que seguir los pasos apropiados mientras reconozco nuestra conspicuidad. El hombre de mostacho me miró y se dio la vuelta hacia una pila de papel. Eso será una de oro. G. Una audiencia costará una moneda de oro. Me pregunto si querrá una propina. Aquí. Esta es definitivamente. G. El hombre de mostacho tomó la moneda de oro y empezó a examinarla. Y entonces la mordió con un clic. Parece que hay algún problema. ¿Acaso le di accidentalmente una moneda falsa? Esta es una moneda de oro Asura, ¿no es así?
Ah, sí, de ahí es de donde provengo. Mientras decía eso, le mostré la insignia que obtuve de Ariel. Su reacción es mala. El hombre de mostacho me miró con sospecha. Como pensé, la influencia del reino Asura no llega hasta aquí. Me pregunto si esto está mal. Mientras estaba pensando en eso, él ya había guardado la moneda. Entonces escribió en un papel del montón y me lo tendió. Escriba su nombre y la razón de su audiencia. Ah, sí. Cuando suene la campana de la tarde, vuelva otra vez. Sí. Muchas gracias. Su reacción fue mala, pero mi dinero fue probablemente bueno. Parece que obtuve una audiencia. El poder del dinero es genial. Por ahora, he pasado la primera barrera. Tarde. Estaba frente al cuarto de espera por una audiencia. Estaba nervioso. La audiencia podría no ser hoy, eso fue lo que pensé cuando vine al palacio, pero el recepcionista de mostacho tenía a una persona diferente para guiarme a la sala de espera, y antes de darme cuenta, estaba en esta situación. Mi turno es el siguiente. Seré llamado para una audiencia pronto. Creí que había roto la primera puerta, pero lo que me estaba esperando era el último jefe. Está pasando demasiado rápido, mi cabeza estaba completamente en blanco. No, cálmate. Primero debería oír sobre la audiencia de alguien que salga de la cámara. El rey de este país, en las 2 horas después del mediodía, sostiene audiencia con cualquiera. Por supuesto, aunque dije cualquiera, hay condiciones. Primero, para sostener audiencia, debes pagar una moneda de oro Vieiril. Por encima de eso, cada persona solo tiene permitido 15 minutos. Solo hay 8 personas por día. Si tienes el oro, cualquiera puede ver al rey, para presentar opiniones o preguntas, incluso para pedir favores. Si crees que hay un problema mayor, puedes hacer una petición. Parece que es el procedimiento de este país. Una moneda de oro es la cantidad que una villa entera puede apenas reunir. Escuchar muchas historias sin importancia, esperando un problema real. El reino Vieiril parece un buen lugar para vivir. Aunque tener un verdadero problema y no poder pagar la moneda de oro también puede pasar. Sin embargo, por tener una oportunidad de hablar directamente ante el rey, cualquiera vendría corriendo. Especialmente comerciantes avaros y ricos locales buscando asegurar sus inútiles intereses. En cualquier caso, cuando llegué, la casa estaba llena, como esperaba. Pero dada la buena suerte hubo una cancelación. Realmente buena suerte. Fue probablemente porque la moneda de oro Asura vale 10 veces lo de una moneda de oro Vieiril, que mi suerte subió. Eso de lado, por ahora, estamos bien. Una audiencia de 15 minutos. Eso no es mucho tiempo. No es muy reconfortante. Solo tengo 2 cosas de las que preocuparme. Si revelo quién soy y hablo alegremente y con claridad, entonces el futuro será alegre. Rudeusdono, por favor, proceda a la cámara de audiencias. Mientras estaba pensando eso, fui llamado. Bueno entonces, vamos. Sí. Con la respuesta de Doga, di un respiro e inhalé profundamente, me levanté y salí del cuarto. Siguiendo las instrucciones del sirviente, caminamos hacia el salón hacia la cámara de audiencias. La cámara de audiencias, bueno, estaría por eso del rango C. No era un cuarto terriblemente largo. No había ni llamativas alfombras, ni soldados descuidados haciendo guardia. No parecía haber ninguna decoración especial, ni señal mayor de majestad. Originalmente, este era un salón donde entraban los comunes. Cuando piensa en eso de ese modo, con esto bastaba. Prácticamente hablando, no es desagradable. 3 estrellas. Su Majestad, es un honor conocerlo. Continuando en la cámara de audiencia, me arrodillé en un buen lugar e incliné la cabeza. Después de un poco, el rey levantó la voz. Alguien cortés. Muéstrame tu rostro y declara tu origen y negocios, para que pueda oírlo.
En cuanto dijo eso, levanté mi cabeza. El rey era un hombre viejo. Se veía cansado y no parecía que fuera a vivir mucho más. Probablemente estaba sufriendo alguna enfermedad. Mi nombre es Rudeus Greyrak, un subordinado del dios dragón, Orsted Sama, quien se encuentra rankeado segundo entre las 7 grandes potencias mundiales. Oh, del dios dragón. El rey no trató de esconder su sorpresa. Es un sentimiento poco común pero agradable. Parece que el rey sabe algo sobre las 7 potencias mundiales. Me pregunto si es porque el dios ogro vive cerca. ¿Qué quiere alguien que se asocia a sí mismo con una de las 7 potencias mundiales conmigo? No, con este país. Sí. He oído sobre la subyugación de los demonios del bosque sin retorno. Me gustaría que fuera cancelada. ¿O no? Eso no era lo que quería decir. Mi lengua se resbaló. Bueno, está bien, puedo arreglarlo. ¿Cancelarla? Sí. ¿La razón? Lo que vive en el bosque no son demonios. Le conté sobre la raza Supar. Desde hace tiempo, seguramente desde antes de que el país se estableciera, la raza Supar ha estado viviendo en ese bosque. Sobre cómo la raza Supar no son los demonios que el mundo ha hecho creer que son. Y como en su tiempo hicieron una promesa con la villa cercana, que cazarían a los demonios invisibles y que se asegurarían que no escaparan del bosque y dañaran los alrededores. Sin embargo, recientemente, la villa entera atravesó una plaga y los demonios invisibles fueron capaces de dejar el bosque. Y como gracias a los esfuerzos del dios dragón Orsted, la villa se ha recuperado ahora y está nuevamente cazando a los demonios invisibles. Así que en ese corto tiempo, todo mientras trataba de demostrar que los Supar son una buena raza, di mi explicación. La raza maligna y los demonios invisibles, esa es una historia casi increíble. Eso es entendible, había esperado esta respuesta y vine preparado con algo. Una vez que vea esto, una explicación no será necesaria. ¿Hay alguien en este país que desee confirmar esto por sí mismo? Les enseñaré el estado actual de la raza Supar. Les mostraré a las mujeres cocinando en ollas, o a los hombres pasando el día y cazando demonios invisibles, o al dios dragón jugando a la pelota con los niños. Muy bien. El rey puso su mano en la mejilla mientras pensaba. Sin embargo, lentamente sacudió la cabeza. Asumiendo que lo que dices es cierto, en este punto no puedo cancelarlo. Muchos hombres de valor se han reunido ya en el país. Entonces, no sería un problema en tanto de la directiva de que la gente del bosque, que vive tras el Valle de los Dragones de Tierra, no son demonios, así que no pueden atacarlos. Que está bien en tanto cacen demonios invisibles quienes definitivamente existen. Aunque si el problema es el dinero, podemos ayudar con eso. Bien entonces. Tomé otro aliento. La raza Supar, desde tiempos antiguos, ha vivido en este país en secreto. Sin embargo, incluso ahora, no solicitan tratamiento preferencial. Ellos solo buscan vivir en la esquina de este país, fuera de los caminos en el bosque. Si aún así Su Majestad está en contra y quiere que la raza Supar deje su país, arreglaré un destino para su migración. Parece tener un cariño especial por la raza Supar. Cuando era joven, mi vida fue salvada por uno de ellos. En cuanto dije eso, el rey puso su mano en su mejilla. Di una mirada y pude ver que el sirviente estaba preocupado sobre el tiempo. Los 15 minutos casi se habían terminado. Eso fue todo. Por favor, retírese. Humildemente le pido que lo considere. Ellos no significan un peligro para este país. Tomando un último respiro, un paso antes de irme, incliné mi cabeza. Gullickson, Sando. A las órdenes del rey, 2 soldados se adelantaron. Uno con un gran mostacho y otro con delgado y largo rostro. Esta es la parte en la que me agarran y sacan de una patada. Aunque creí hablar bien, también fue un poco abrupto. Esta vez fallé. Lo intentaré de nuevo después. Acompañen a esta persona y confirmen la verdad. Sí.
El clamor del rey me dejó atónito. ¿Está eso bien? Estos soldados serán despachados. Y si resulta que estás mintiendo, como se ha planeado, la fuerza de subyugación será enviada. Es un poco abrupto, pero parece que los soldados vendrán conmigo. No les negaré nada y les permitiré confirmar la verdad con sus propios ojos. Él es un buen rey. Debe ser porque escucha los problemas de su gente a diario. El grado de confianza de Ørsted Corporation hacia el reino Vieri la ha incrementado. Le doy mis más profundas gracias. Finalmente, incliné mi cabeza. De algún modo, nos fue bastante bien. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.